bizitako egoeran eta eskainitako arretaren inguruko gogoeta berriro egitea eta familia zaintzaileekin lotutako esku hartzerateko erronkak eta egoerak zehaztea. Horixe da egungo egoerak utzi diguna eta gure gonbidatuekin batera gaur gorratu nahi duguna. Repensar las situaciones vividas, la atención prestada y definir escenarios y retos para la intervención en materias de familias cuidadoras. Es lo que nos ha dejado la situación actual y lo que queremos hoy abordar con nuestras invitadas. Hoy, en el Día Mundial de las Personas Cuidadoras, 5 de noviembre, hemen dauzkagu gaur gurekin a Esther Alonso, psicóloga, coordinadora en Sasoia Tercera Edad del Servicio Zaindu en la Mancomunidad y Merindad de Duranguesado. Ongi etorri, Esther. Vanessa Resa, coordinadora de Ascudean, Asociación de Personas Cuidadoras y Personas Dependientes. Hola, Vanessa. Hola, buenos días. Y Nerea Galdonas, psicóloga, coordinadora en Fundación Matía del programa Sendía y el programa de formación a cuidadores asociado a la ayuda económica PCEP. Nerea, egunon. Egunon. Además, contamos con la colaboración de nuestra compañera Itzi Garay, compañera de la entidad, que va a recoger harta gráfica de las reflexiones que aquí vamos a ir exponiendo, de manera que luego podamos tener un resumen de la conversación de esta mañana. Pantailaren bestaldean zaudetenoi eskerrak eman gurekin izateagatik eta gogoratu chat bidez parte hartu dezakezuela. Bota zuren iradokizunak, galderak eta bestelakoak. Aukera badugu erantzuna ematen saiatuko gara. Podéis lanzarnos vuestras preguntas o sugerencias a través del chat, que serán recogidas por nuestra compañera Marga Patino, coordinadora de Saintzea, que estará pendiente de ir recogiéndolas y en la medida que podamos al final de la intervención las podremos poner en común y también seguir la conversación con ellas. Hoy queríamos reflexionar con vosotras, como ya adelantaba antes Esther, sobre cómo hemos vivido y cómo ha afectado a las familias cuidadoras el confinamiento, la pandemia y cuáles han sido las principales consecuencias. Sobre la respuesta que a esas necesidades que han ido surgiendo con la nueva realidad se han ido dando y hemos ido dando desde las instituciones públicas y o privadas. Sobre la previsión de a corto y medio plazo de lo que va a ocurrir. Esto es a semanas, ¿no? Lo que vamos viendo que es la realidad y cómo debemos de ir adaptándonos. Y sobre todo identificar y compartir las orientaciones a futuro, esos retos que tenemos como profesionales de la intervención con familias cuidadoras y que de alguna manera ya estamos poniendo en funcionamiento. Con lo cual, si os parece, ondo iruditzen bazaizu, hasiko gara galderekin. En la conversación vamos a ir planteando las preguntas de manera que las tres podéis ir respondiendo en orden, si os parece, y bueno, pues podamos de alguna manera abrir también la oportunidad al resto de preguntas. Nos parecía importante, como comentaba, el poder comenzar hablando de cómo nos ha afectado este confinamiento, cómo les ha afectado a las personas que cuidan en el entorno familiar. ¿Cuáles hemos visto que han sido las principales consecuencias que ha tenido la pandemia, el confinamiento y la vuelta a la llamada nueva normalidad? ¿Y qué efectos ha tenido o está teniendo en nuestros servicios de intervención con estas familias cuidadoras esta nueva realidad? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo nos hemos tenido que ir adaptando y reajustando a esta nueva vida que estamos viviendo? ¿Sí? Entonces, si os parece, comenzamos por Esther, luego Vanessa eta azkenean Nerea. Nahi duzunean. Bueno, yo creo que es importante, en primer lugar, tener muy en cuenta cuál es el perfil, cuando hablamos de familias cuidadoras, ¿no? Tener muy en cuenta que estamos hablando fundamentalmente de mujeres, ¿no? Yo creo que eso es muy importante tener en cuenta quién está o ha podido estar afectando y afecta, ¿no? En el momento presente, bueno, un poco todo esto que estamos viviendo. Tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Un poco nuestro modelo de cuidados. Quiero decir, fundamentalmente tenemos un modelo de cuidados de larga duración en el que es una persona única, ¿no? La que asume un poco estos cuidados, ¿no? Yo creo que ha sido también bastante evidente que se ha producido, ¿no? Por otro lado, un empeoramiento de muchas de las situaciones de dependencia que ya habían, pues evidentemente el estar en casa, el aislamiento y demás no ha podido mejorar. Quiero decir, las situaciones de dependencia pues han tenido un deterioro, ¿no? No sé, situaciones como de demencia, dificultades de movilidad.
Claro, esto ha llevado irremediablemente a un aumento de la intensidad, de la frecuencia, ¿no? de la duración, incluso del tipo de cuidados bueno, que estas personas han necesitado. No solo eso, sino que también probablemente, bueno, comentarán también las compañeras, ¿no? Igual ha habido muchas situaciones que han sido frágiles hasta que hemos vivido todo esto y esas personas frágiles que con apoyos puntuales más o menos eran capaces de llevar una vida cotidiana, pues igual ahora necesitan apoyos más intensos, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, esta carga objetiva y, por supuesto, también subjetiva de cuidados ha ido en aumento. En conclusión, de alguna manera, podemos decir que ha habido un incremento en la brecha de género en cuanto a los cuidados, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y sin dejar de lado tampoco, ¿no? Toda la cadena de cuidados. Quiero decir, los cuidados continúan también a través de esas mujeres, en la mayoría de los casos, mujeres migrantes que están en casa o que están contratadas por horas, y yo creo que también es importante que las tengamos también en cuenta, ¿no? Y en cuanto a componentes, en cuanto a la salud, ¿no? Fundamentalmente, a ver, ha habido un empeoramiento, podríamos decir, ¿no? de la salud emocional, de la salud psicológica de estas personas cuidadoras, ¿no? Quiero decir, por un lado está el cuidar con incertidumbre, ¿no? No sabes hacia dónde va a ir todo esto, el cuidar con miedo a no contagiar a la otra persona y de alguna manera también esta especie de doble gestión, ¿no? Quiero decir, gestión de mis propias emociones. Yo estoy también en medio de esta pandemia y además tengo que apoyar y tranquilizar a la persona a la que atiendo. Bueno, es un poco así como consecuencias, digamos, a las personas cuidadoras. En nuestros servicios, pues yo creo que que estamos de acuerdo, ¿no? En que esto ha sido una locura en cuanto a la readaptación constante de los servicios, pero bueno, igual también podríamos entenderlo como una oportunidad, porque yo creo que ha habido oportunidades para mejorar incluso, ¿no? Para llegar mejor a personas que igual en otros momentos o en otro tipo de contactos no podían participar, igual no podían venir a un taller y bueno, pues a través de una videoconferencia pues resulta que sí que pueden participar, ¿no? Y bueno, esa readaptación constante, acercarnos de otra manera a las personas cuidadoras, pues hemos estado en la red fundamentalmente, pero también nos hemos adaptado a nivel telefónico, individual, ha sido un servicio como más individualizado incluso, ¿no? Y bueno, yo sí que terminar con eso, ¿no? Que quizás, como siempre en las crisis, lo importante es que cojamos lo bueno de ello, ¿no? Y bueno, nuestros servicios han sido capaces de adaptarse y de dar respuesta más personalizada y quizás también a otros perfiles que igual antes no estaban en nuestro servicio. Aparte de todo lo que ha comentado Esther, nosotros sí que hemos visto que las familias han tenido que asumir la atención a las personas con dependencia. Se han multiplicado muchos esfuerzos, hemos encontrado familias desbordadas, muchos problemas psicológicos. Hemos visto que los recursos públicos de gestión privada han cerrado, incluso bueno, han animado a muchas familias a que se hagan cargo de la persona dependiente. Entonces, también hemos visto que las familias han dejado también mucho de confiar en los recursos públicos y creemos que se está dando un cambio muy importante en cuanto a la labor del cuidado. Ha sido un cambio súper importante, quiero decir. Las familias muchas ya no confían en residencias, no confían en centros de día,
lo que quieren es cuidar a la persona dependiente en el domicilio, con los mejores cuidados, con calidad. Y bueno, hemos visto que esto ha supuesto también un desbordamiento en las dinámicas familiares de todo el mundo. Se han dado casos muy complicados de ingresos también hospitalarios, en los que no ha podido haber un acompañamiento, en los que las familias no han podido acompañar a esa persona dependiente, con lo que ha supuesto eso. Y luego también nos hemos encontrado con casos de duelo muy complicados. También hemos visto cómo ha habido abandono de personas en hogares, no conscientemente, sino pues por la situación vivida, ¿no? Cada uno al final se centraba en lo suyo, en su confinamiento, en no puedo salir, en no puedo hacer nada, y nos hemos encontrado con personas abandonadas en el domicilio. La sensación de soledad ha sido y está siendo muy importante. Entonces, bueno, sí que es verdad que nosotros como asociación creemos que podemos dar un paso más allá de lo que puede hacer una institución pública. Tenemos más margen de maniobra, tenemos más cercanía, tenemos otro tipo de recursos para poder estar con estas familias, ¿no? También hemos visto que se ha desbordado la solicitud de trabajadores para el domicilio. Podríamos decir que se ha duplicado la demanda desde abril a septiembre, se ha duplicado la demanda de una persona, de un asistente personal para el domicilio. Eso, y también estamos viendo la carencia que hay de formación en cuanto a personal profesional y en cuanto a las familias. Vemos muy necesaria la formación en las familias, porque bueno, se están encontrando con situaciones nuevas, están sacando a la persona dependiente de la residencia, está llegando a un domicilio que no está adaptado, que no hay ningún tipo de ayuda, no saben cómo hacer esas labores de cuidado. Y bueno, también estamos viendo que de ser algo temporal, la pandemia ha pasado a ser algo como más fijo en el tiempo. Es decir, la gente está muy cansada, eran 3 meses, ahora ya son 6, esto sigue, va a seguir continuamente. Y bueno, también resaltar algo positivo, que también lo hay, ¿no? Que muchas familias han sabido adaptarse a la situación. Han sabido adaptarse, la labor del cuidado ha cambiado, ha habido un afianzamiento en las relaciones familiares en cuanto a ese cuidado. También hemos visto cómo el tercer sector y el movimiento asociativo han atendido, han escuchado, se han puesto en relación. Ha habido más relación entre asociaciones, entre recursos, para dar respuesta a esas situaciones que muchas veces desde la institución pública no se ha dado. Y bueno, y luego también hemos visto que hay una brecha muy importante, la brecha digital, esta de que tanto hablan, en cuanto a familias cuidadoras. Hay una carencia importante, lo que decía antes Esther, ¿no? que ha habido mucha gente a la que se ha podido acceder por este medio, que antes no se podía acceder, pero también tenemos el otro lado, ¿no? De gente que se ha quedado sin saber, sin tener ninguna noticia del exterior, totalmente abandonados y demás, ¿no? Entonces, nuestra forma de intervenir ha cambiado totalmente y creemos que tenemos que seguir cambiando y seguir adaptándonos a las necesidades que se van a dar de las familias y del cuidado en el hogar. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a EDE Fundación por la invitación en participar en esta jornada. Y bueno, en segundo lugar, la verdad es que ya mis compañeras Esther y Vanessa ya han comentado mucho, pero bueno, voy a intentar añadir algo nuevo a lo que ellas ya han comentado o subrayar algún efecto o consecuencia que me parece importante destacar. Bueno, nosotros también desde nuestra experiencia, bueno, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Se ha visto que este tema del confinamiento relacionado con el COVID, pues sobre todo ha tenido consecuencias en el cambio de la organización del cuidado, ¿no? Hay personas que mi madre vivía en su casa y pues iba al centro de día y luego había una persona que le ayudaba a levantarse y acostarse a la noche, pero ella seguía viviendo en su casa y yo en la mía, ¿no?
Y a raíz, pues, por ejemplo, de este tema del confinamiento, pues al final he terminado trayendo a mi madre a mi casa, ¿no? O sea, que cambios en lo que es la organización, también cambios en lo que es los recursos, ¿no? Destinados al cuidado, el cierre de los centros de día, por ejemplo, por destacar, ¿no? También gente que igual tenía un profesional contratado, ¿no? Pero que por miedo ha prescindido de ese servicio. Porque yo sé que, claro, venía a mi casa 4 horas, pero sé que además va a otra casa otras 4 y el fin de semana trabaja en otra casa y tengo miedo. ¿Esto qué ha traído? Pues como consecuencia, pues un mayor sentimiento de sobrecarga en ocasiones, ¿no? Incluso vemos familias que organizan el cuidado de forma rotativa, ¿sí? Somos 3 hermanos que cuidamos a mi madre, ¿no? Y claro, cuando empezamos con el confinamiento, pues una de ellas decide, bueno, y además recordar, ¿no? Que cuando empezamos con el confinamiento, en un principio iba a ser algo para 15 días. Entonces, bueno, pues no os preocupéis, ¿no? Que ya me organizo yo y esos 15 días estoy yo. Pues aquí va a ser 15 días, ha terminado siendo un confinamiento de más de 3 meses, ¿no? Entonces, claro, eso ha aumentado todavía más. Esther creo que comentaba, ¿no? Al principio de su intervención, que normalmente es verdad que hay un cuidador principal, ¿no? Pero es que ahora mismo ha hecho todo este tema, ese confinamiento ha hecho que todavía caiga más en una sola persona, ¿no? Toda esta carga del cuidado, ¿no? También otra de las cosas que hemos observado es que muchos de los familiares nos comentan que a raíz del confinamiento la persona con dependencia a la que cuidaban ha caído en picado, nos comentan, ¿no? Es que ha caído en picado, tanto física como cognitivamente, Nerea, ¿no? Este confinamiento ha tenido un efecto devastador, ¿no? También en esas personas, ¿no? Y también en el caso de las demencias, también, pues a raíz de estar confinados, pues se ha identificado pues una mayor frecuencia e intensidad de las situaciones difíciles relacionado muchas veces con lo que son los problemas de conducta, ¿no? Pues a raíz de estar confinado, pues se nota que ese tipo de conductas ha aumentado su frecuencia y su intensidad, ¿eh? Y muchos de los familiares han contactado o han intentado contactar con el sistema sanitario porque no sabían cómo actuar ante esas situaciones tan difíciles, ¿no? En busca de un tratamiento o incluso de un ingreso residencial porque la convivencia era insoportable, ¿no? Bien, también los cuidadores nos hacían referencia a la falta de un espacio de respiro, ¿no? No tengo ese momento que es para mí, para tomarme un café, para hablar con mis amigas, para poder darme un paseo, ¿no? Esos espacios de respiro que tan necesarios son para poder, ¿no?, afrontar luego el día a día del cuidado, ¿no? Y como también ya han comentado mis compañeras, pues nosotros también hemos observado una mayor frecuencia de emociones negativas como la tristeza, la ansiedad, el miedo, el vacío y, como no, la soledad. Entonces, ante esta situación, bueno, nuestros programas, bueno, pues la verdad es que hasta entonces nuestros programas eran totalmente presenciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque creemos en lo presencial, porque creemos que como el contacto, ¿no?, directo, cara a cara, no había nada. Entonces, nosotras, toda nuestra actividad era totalmente presencial, ¿no? Tanto en las formaciones como en las sesiones de apoyo psicológico individual y grupal, creíamos en eso y creíamos que la tecnología no nos iba a apoyar, ¿no?, en eso, que no hay nada como el contacto estrecho y el cara a cara. Pero a raíz del confinamiento, pues vimos que teníamos que cambiar, que teníamos que seguir dando ese apoyo, ¿no?, que hacíamos antes. Y entonces, bueno, pues hemos empezado a trabajar y a hacer las sesiones de apoyo psicológico de grupo y formaciones online. Es verdad que uno de nuestros miedos era que el hacerlo online pues deja ciertos perfiles un poco de lado, ¿no? Sobre todo aquellos perfiles igual de más edad, vamos a decir, ¿no? Entonces, la verdad es que para nuestra sorpresa ha funcionado mucho mejor de lo que pensábamos. E incluso en aquellas personas, ¿no?, en aquellos que, bueno, pues está ahí la brecha digital que antes hacía referencia a alguna de mis compañeras, ¿no?,
está ahí, sí que hemos conseguido que pues, hijos, nietos, se impliquen y ayuden a sus aitonas o a sus hijos a participar en esas sesiones online, facilitando, ¿sí? Facilitando, oye, pues mira, el lunes a la tarde tenemos una sesión de grupo online, ¿no? Pues no te preocupes, Aitá, que te dejo todo preparado, el ordenador, el programa y tal, y así puedes seguir participando, ¿no? Porque yo creo que ha sido vital. Y hay otra cosa que la verdad es que nosotros hemos puesto en marcha, pero no de forma con cierta intencionalidad, sino que hay, bueno, teníamos unos grupos de WhatsApp creados para un poco de cara a la organización de los grupos, ¿sí? Pues para avisar, recordar que este lunes a las 6 tenemos grupo, tenemos sesión y tal, ¿no? Pues oye, la WhatsApp terapia ha funcionado muy bien. Quiero decir, esos grupos que en un inicio, ¿no?, habían surgido, ¿no?, para temas más organizativos, vamos a decir, durante el confinamiento les han dado otro uso. Para ellos ha sido vital de tener un espacio donde yo sé que pues cuando tengo un mal día, ¿no?, y para desahogarme, o mis compañeros me mandan vídeos de temas de humor, pues para darle un poco de humor a esta situación, ¿no? Entonces, para ellos ha sido vital, ¿no? He dicho que, bueno, pues ese espacio les ha hecho sentir un menor, o han tenido un menor sentimiento de soledad gracias a esos espacios, ¿no? Entonces, bueno, y yo sí que creo que bueno, pues todo esto, estas nuevas alternativas, ¿no?, a lo presencial han venido para quedarse, en parte para quedarse con nosotros durante un tiempo, por lo menos. Yo creo que sí. Muy bien. Sí que compartíamos que hay elementos muy comunes, ¿no?, en la conversación de las consecuencias. Veíamos, ¿no?, de cómo hemos visto, tanto no solamente en las familias cuidadoras, sino también hablábamos de las consecuencias en las personas a las que cuidan, de las consecuencias de las personas que les ayudan con ese cuidado, en cómo desde los servicios también hemos prestado esa ayuda y cómo ha influido, ¿no?, en el cuidado también en casa, en la organización que decíais, ¿no?, en todo este proceso de los meses anteriores. Además decíais de 15 días a meses y meses que han ido pasando. Sí que nos parecía importante, ¿no?, ver esta parte un poco de reflexión de qué hemos ido viendo, ¿no?, desde nuestro punto de vista y desde nuestra propia vivencia en los servicios y lo que la gente nos ha ido transmitiendo, ¿no? Sí que ahora queríamos lanzaros un poco otra pregunta que tiene que ver, que la enlazábamos con consecuencias y lo que hemos visto antes, a cómo veis un poco el momento presente, ¿no? Sí que hablamos de a corto plazo, hablábamos de los próximos meses, pero yo en este momento me atrevería a decir cómo vemos las próximas semanas, ¿no? Se supone que hoy igual tenemos novedades de algunas otras medidas a tener en cuenta que pueden afectar a nuestro día a día, pero también a nuestros servicios. Entonces, lanzaros un poco la pregunta de qué prevemos que pueda ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses, y cómo esto puede afectar también a las familias que están participando en nuestros servicios, ¿no? Y qué cambios significativos creéis que pueden ocurrir y cómo les pueden afectar y también cómo podemos vivirlo desde la propia intervención, ¿no? Si os parece, en esta ocasión comienza Vanessa, luego Nerea y después Esther. Bueno, pues nosotros pensamos que en los próximos meses, bueno, incluso ahora, lo que os he comentado antes, no vemos un cambio de rumbo muy importante en el modelo de asistencia a la dependencia. Yo creo que estamos, bueno, ya comenzamos con la pandemia, pero ahora somos mucho más conscientes de que necesitamos otro tipo de cosas, todo el mundo va a tener otro tipo de necesidades. Y no sé, y creemos que ese nuevo enfoque requiere también de una propuesta, ¿no?, por parte de todas las entidades, tanto públicas como privadas. Se empieza a hablar ya de cuidadores en el hogar, de los beneficios que tiene el cuidado en el domicilio, que antes, bueno, pues desgraciadamente no se hablaba mucho, es una labor que no está visibilizada dentro de... muchas veces dentro de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Creemos que otro tipo de modelo de cuidado es posible y, bueno, de hecho se está haciendo patente ahora mismo. Entonces, el futuro que vemos no lo sabemos. O sea, creemos que también va a pasar por la respuesta que den las instituciones a esta situación.
hasta ahora creemos que no se ha respondido. Es así. Nosotros vemos las situaciones diarias. Se ha respondido igual en lo inminente, en lo rápido de una situación que hay que solventar, pero las familias no han tenido esa sensación. No, la visión está cambiando de toda la ciudadanía, creemos, de las familias cuidadoras. Las familias empiezan a reclamar ya muchas cosas que van a ser necesarias. Van a plantear, están planteando ya la contratación de personal por ellos mismos en los domicilios, quieren hacer la gestión del cuidado ellos. Creemos que se va a prescindir mucho de servicios públicos residenciales, por ejemplo, mientras se pueda mantener a la persona en el domicilio. Y también, bueno, pues creemos que desde la asociación estamos apoyando a esas familias, estamos también luchando por esos derechos que creemos que deben tener y que ahora mismo son plazos demasiado largos en el tiempo. Estamos en un estado de alarma, pero estamos en un estado de alarma para todo, no solo para quedarme en casa, para estar en casa, no, estamos en un estado de alarma en el que las situaciones son críticas y hay que resolverlas ya. Y esta tarde no se puede esperar, abrir un expediente, me tienes que mandar esta documentación, no se puede estar así. Y tendrán que dar una respuesta rápida a estas situaciones. No podemos estar 3 días para solucionar una situación en un domicilio, ni 2 días, ni esta misma tarde hay que solucionarlo, porque igual muchas personas se quedan sin atender. Nosotros, bueno, comentaros un caso que hemos tenido de personas dependientes en el domicilio, en el que la persona, el asistente personal, iba por la mañana y por la noche y de informarnos, el decirnos, oye, en este domicilio no ha venido nadie, no hay comida en la nevera, a esta señora nadie le ha dado de comer. Entonces, bueno, situaciones en las que una única persona cuidadora que no tenía más red familiar ni social, pues había fallecido en el hospital hacía 2 días. Entonces, esa situación hay que contemplarla ya, en el momento. No se puede decir, voy a abrir un expediente, porque esa señora no va a comer, no le va a atender nadie. Entonces, esa respuesta de las instituciones no ha existido. Siento decirlo así, pero muchas veces no ha existido. Igual no han podido, yo ahí no voy a valorarlo, pero creemos que hay que dar una respuesta mucho más ágil porque esto va a seguir. La situación creemos que se va a ir agravando en el cuidado, por lo que decían antes mis compañeras. Está todo el mundo cansado, las secuelas psicológicas que está habiendo cada vez son peores. Y bueno, creemos que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio a nivel institucional, a nivel de servicios, a nivel de recursos. Se tiene que contar más con el tercer sector, se tienen que hacer convenios con el tercer sector para que todo esto funcione. Porque realmente es verdad que ellos igual no tienen margen de maniobra, pero bueno, sino que se ayude a la gente que sí que lo puede tener. Creemos que esto va a seguir así, por tiempo además, no va a ser cuestión de 15 días, de un mes, va a seguir así. Muchos cambios han venido para quedarse. Mucha gente no va a optar ya por llevar a la persona dependiente a una residencia o a un centro de día. Van a preferir dejarlo en el domicilio. Y bueno, creemos que tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio a estos niveles. Como bien decía mi compañera Vanessa, ¿no? Se nota, se percibe, ¿no? en nuestros cuidadores. La verdad es que ese cansancio que Vanessa ha hecho referencia, ¿no? Ya este nuevo confinamiento domiciliario que parece tan inminente, ¿no? Además está creando mucha incertidumbre, ¿no? entre los cuidadores. Y yo la verdad es que pues ante esa amenaza de un nuevo confinamiento, pues voy a retomar un poco las consecuencias que he citado antes, ¿no? Pues, por ejemplo, ante los cierres de los centros de día, ¿no? Pues veíamos como una alternativa de que
desde incluso, aunque se cierre el centro de día, desde el mismo centro se puedan seguir ofertando servicios al domicilio, ¿vale? Servicios de estimulación cognitiva, de rehabilitación, de ayuda domiciliaria, etcétera, aprovechando esos profesionales y esos recursos que ya están ahí. Igual es verdad que al ser al domicilio no podemos ir a todos los domicilios, pero sí por lo menos priorizar a aquellos que tengan más necesidad. Hacer una valoración y ver a cuáles tenemos que acudir, porque no hay, por ejemplo, una red de apoyo familiar, como dice Vanessa, porque es una persona que carece de recursos, por lo que sea, o porque el cuidador está muy, muy sobrecargado, ¿no? Seguir con el tema de las videoconferencias, seguir con las sesiones de apoyo entre cuidadores y los profesionales cuando sea necesario, promover también esas reuniones también entre los propios cuidadores, facilitar también un espacio de respiro, ¿no? Tan importante que decíamos, ¿no? Ya estamos viendo esas consecuencias a nivel psicológico que está teniendo esta situación. Y yo sí que creo que deberíamos de facilitar ese espacio para que el cuidador tenga un espacio de respiro. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, mediante también el voluntariado. Es verdad que es de destacar, ¿no? En ese primer confinamiento que tuvimos anteriormente, la red de voluntarios se movió mucho, las redes vecinales también, para dar apoyo, ¿no? Con las compras, ¿vale? Entonces, yo creo que eso otra vez hay que reactivarlo, pero desde ahora ya, sin esperar que nos confinen, empezamos ya a reactivar esa red de voluntarios. También hemos hablado de ese deterioro, ¿no?, que vimos en el anterior confinamiento, ¿no?, ese deterioro físico y cognitivo. Vamos a prevenirlo. Vamos a intentar, ¿no?, hacer rehabilitación pues con un fisioterapeuta desde el domicilio, o que vayan a un monitor, un psicólogo, a hacer estimulación cognitiva a domicilio en caso de que sea necesario. Y si esto se dilatase en el tiempo, porque vuelvo a recordar que cuando empezamos el anterior confinamiento iba a ser algo para 15 días, ¿no? Y ahora parece que también no va a ser tan largo como el anterior. Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero sí que creo que si ese nuevo confinamiento domiciliario se produjese y se dilatase en el tiempo, me parece que es importante el hacer un seguimiento de los cuidadores y de las necesidades que tienen y de los recursos que necesitan en cada momento. ¿Desde dónde se podría hacer? ¿Cómo se podría hacer ese seguimiento y esa valoración continua de esas necesidades y de los recursos que necesita ese cuidador? Pues yo creo que, por ejemplo, los servicios sociales de base podrían hacerlo en parte. Un poco continuando con lo que han dicho las compañeras, bueno, y estando muy de acuerdo, ¿verdad?, en muchísimas de esas cosas. Bueno, la verdad es que la sombra del confinamiento está aquí ya, entonces, de una manera o de otra, pero bueno, como ya sabemos, las personas mayores y también las personas cuidadoras, que en gran medida también son mayores, quiero decir, de 55 en adelante tenemos a muchas personas cuidadoras y de edades más avanzadas, ¿verdad? Bueno, recordaremos también que fueron las personas que últimas en salir, son las personas que, por otro lado, intentamos evitar que asuman ciertos riesgos para prevenir esos contagios. Bueno, todo eso es un poco el contexto que están viviendo, ¿verdad? Entonces, claro, ya tenemos una experiencia previa. Quiero decir, por un lado, todas estas personas cuidadoras han tenido, bueno, seguramente han adaptado, efectivamente, se han ido adaptando a ese confinamiento previo, pero también es verdad que muchas de ellas están muy cansadas, están agotadas. En fin, igual sería interesante incluso conocer datos ¿no?, por ejemplo, del consumo de psicofármacos en personas cuidadoras, que probablemente previamente ya existía un cierto nivel importante de consumo. Quizás ha habido un incremento en el mismo.
Bueno, otra de estas cosas inminentes a corto plazo y que lo están viviendo, que lo estamos viviendo, es esto del aislamiento, ¿no? Prevenir el contagio casi es ¿no? Ir por el camino un poco del aislamiento, también esa pérdida de apoyo social, que como ya sabemos es una de las variables clave, ¿no? para sacar cabeza un poco en esto del cuidado. Entonces, evidentemente, estas personas van perdiendo esas pilas, ¿no? Esas energías que les van recargando. También cada vez más sentimiento de soledad en los cuidados, ¿no? Yo creo que estos aspectos que se han vivido previamente es que ahora van a tener todavía como muchísima más fuerza, ¿no? Fijaros, incluso personas cuidadoras que dicen, mira, no me preguntes demasiado porque solo puedo mirar en el corto plazo, ¿no? En el día a día. No puedo mirar mucho más allá porque el nivel de carga que están sintiendo pues es efectivamente muy, muy potente. Y quizás mirar hacia más lejos, bueno, incluso incrementa un poco, ¿no? su sensación, su nivel de ansiedad. Y bueno, quizás también comentar que en el corto plazo me imagino que todos esos datos estarán recogidos, ¿no? Que se estará produciendo un incremento importante del número de personas cuidadoras asociado a ese incremento de personas dependientes. Como decían las compañeras, efectivamente los niveles de dependencia se han incrementado. Prevenir la dependencia es algo complicado, la verdad. Entonces, esto se asocia a más personas cuidadoras que también asociado un poco a lo que decía Vanessa, probablemente han vivido también situaciones, por ejemplo, ¿no? Lo que decíamos de los centros de día, que han cerrado y ahora que tuvieron que cerrar ¿no? durante el confinamiento, ahora también, pues, lógicamente también, pero bueno, las personas, los familiares se quedan ¿no? con cómo organizo yo ahora todo esto, ¿no? En las residencias, el tema de las visitas también es algo que se está haciendo muy, muy duro y me imagino, igual es predecir, pero creo que muchas de esas personas cuidadoras van a tirar más hacia el tema de la prestación económica. Y es verdad, de acuerdo, ¿no? En eso que es importante llevar los servicios al domicilio, ¿verdad? Pero que no sea a costa tampoco de las vidas de estas personas cuidadoras, porque, bueno, están ahí sus derechos, su proyecto vital. Siempre, ¿no? Decimos que es muy importante el poder utilizar servicios porque eso es lo que de alguna manera a estas personas les libera, ¿no? Para poder, bueno, pues disponer de su tiempo libre y bueno, por esa misma razón, que igual pasamos luego más adelante a concretar más cosas, ¿no? Pero eso de modificar nuestros servicios, sí es verdad que en el corto plazo bueno, pues se han dado unas respuestas, pero esto necesita realmente una intervención mucho más profunda y una adaptación mucho más profunda de los servicios. Y efectivamente, si para prevenir la dependencia es importante llevar los servicios a los domicilios y eso va a ser una manera también de que la persona cuidadora bueno, pues pueda liberarse, pueda tener su tiempo de respiro o bueno, un poco para lo que sea. Y eso es un poco lo que en el corto plazo veíamos y planteábamos aquí. Aprovechando lo que nos comentabas ahora, Esther, sí que queríamos lanzar las últimas preguntas, ¿no? Que tenían que ver con lo que decías ahora, ¿no? Con este cambio que va más allá de lo inmediato, ¿no? Hablábamos de las consecuencias, de cómo lo hemos vivido y la respuesta que hemos tenido que dar de una manera desde todas las instituciones, servicios, inminente, rápida, buscando alternativas y generándolas de hoy para mañana, pero sí que veíamos que a futuro, ¿no? Estábamos hablando ahora en el corto plazo, casi decíais, ¿no? A las familias cuidadoras les preguntamos, nos dicen, no sé la semana que viene, mañana cómo me puedo organizar, ¿no? También desde los servicios tenemos que funcionar muchas veces de esa manera, ¿no? Desde lo inminente de lo que podemos hacer ahora. Pero sí os queríamos plantear las preguntas un poquito más desde la parte que ya algunas adelantaba, es de qué respuestas se está dando desde las instituciones
a estas necesidades, ¿no? Si están siendo adecuadas, suficientes. Ya yo creo que en algunas de vuestras intervenciones ya nos adelantabais, ¿no? Lo que hemos visto, pero también cómo lo vemos un poco a más medio o largo plazo, ¿no? Si estas respuestas tienen que cambiar, no solamente desde las instituciones, sino también cómo vamos a responder desde los servicios, ¿no? Estamos hablando de cambios que ya hemos hecho. Decíais, hay cambios que han venido para quedarse, pero creemos que hay otros cambios que tenemos que crear, innovar, incorporar, porque la realidad va a ser diferente, ¿no? Y está siendo, de hecho, diferente. Y también viendo más, decíamos, por un mensaje también positivo, aunque veo que rescatabais todas, ¿no? La parte de oportunidades, la parte de lo positivo que hemos visto también de esta situación, que también es importante reforzarlo. ¿Cómo vemos que en ese futuro más a largo plazo, no sabemos cuándo será, esperemos que no sea tengamos que esperar demasiado, cuando tengamos vacuna, cuando esto de alguna manera sea una situación realmente más normalizada, ¿cómo van a ser esos servicios, ¿no? ¿Cómo van a ser nuestros servicios para esas familias cuidadoras? Ya anticipabais que la realidad está cambiando, que la realidad de las personas que cuidan y el cuidado que se hace en el domicilio o no en el domicilio, sino con otros recursos y servicios, está siendo distinta. ¿Va a ser diferente en el futuro? Planteamos que dentro de un año esta realidad que ha venido para quedarse va a ser diferente. ¿Y qué vamos a tener que hacer ante ella, ¿no? Crear, innovar, qué cosas también se nos están ocurriendo. Si os parece, comenzamos por Nerea, luego Esther y después Vanessa. Aprovecho para comentaros, os decía antes, todas las preguntas que queráis en el chat podéis ir volcándolas y después las pondremos en común para también poderlas introducir en la conversación. Adelante, Nerea. Bueno, pues antes de dar respuesta, ¿no? Recordar que la inmensa mayoría de las personas con dependencia están siendo cuidadas en el hogar y por la familia. Luego es verdad que tienen otros recursos de apoyo, ¿no? Pero la inmensa mayoría siguen siendo cuidadas en el hogar y por la familia. Por lo tanto, yo creo que desde las instituciones es importante que demos un mayor peso, ¿no? Al valor del cuidado. Y no solo desde las instituciones, desde la sociedad también, ¿no? Poner en valor la labor que hacen esas familias, porque es un pilar fundamental en el cuidado de las personas con dependencia. También yo creo que debemos de potenciar aún más el autocuidado de esos cuidadores. Si no los cuidamos, entonces, ¿cómo potenciarlo? Pues todavía más con charlas, con formación, también mejorar los recursos, ¿no? Destinados al cuidado. Yo creo que mejorar, intensificar, incluso agilizar, ¿no? Comentaba antes Vanessa, ¿no? Este tema, ¿no? No puede ser que, ¿no? Uno tenga de repente una situación o de repente tengamos una situación de emergencia y tengamos que esperar un mes a que seas resuelto, ¿no? Necesitamos respuestas ágiles, rápidas en ocasiones, ¿no? Entonces, agilizar también, ¿eh? También promover la prevención. No sé mis compañeras qué opinarán sobre este tema, ¿no? Hablamos, ha salido ya varias veces el tema de la sobrecarga del cuidador, ¿no? No sé vuestra experiencia, pero la nuestra al menos, cuando las personas cuidadoras llegan a nuestros programas es porque el nivel de sobrecarga o el nivel de presión es muy, muy alto, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos en esa situación de malestar tan alto, para nosotras como psicólogas también es más difícil trabajar. Entonces, yo sí que creo que en nuestro caso, que son los servicios sociales de base los que nos derivan, deberían, sin esperar a que el malestar o el nivel de malestar sea tan alto, a nivel preventivo. Y además reduciríamos costes, sería mucho mejor, ¿no? Que facilitasen el acceso a las formaciones, a los grupos de apoyo, etc. Vale. También creo que es importante identificar qué necesidades actuales tienen los cuidadores. Como bien has comentado, Yugat, la situación ha cambiado. No tenemos referencias, porque nunca antes habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo actualmente. Tampoco sabemos cuándo va a tener fin, ¿no? Esa vacuna que puede que llegue,
que no llegue, pero yo también incluso he leído, ¿no?, que aunque llegue esa vacuna, estas medidas han venido para quedarse. Entonces, yo sí que creo que estamos ante una nueva situación y sí que creo que deberíamos de identificar cómo están los cuidadores, qué necesidades tienen. Y a partir de ahí, crear nuevas respuestas, nuevos recursos incluso, que igual hoy en día no tenemos en marcha. También yo creo que es muy importante potenciar la colaboración entre lo público y privado, entre lo sanitario y social. Hablamos de esa coordinación sociosanitaria, esa coordinación o colaboración entre lo público y privado, pero yo creo que todavía queda un largo camino por hacer. También mayor coordinación entre las diferentes asociaciones que estamos en este ámbito, porque yo creo que ¿no?, hay veces que igual no hay una estrecha colaboración, no hay información, incluso a veces duplicamos recursos, ¿no? Entonces, yo sí que creo que ahora mismo, más que nunca, la necesidad de que estemos coordinados, de que trabajemos conjuntamente, porque al final todos buscamos lo mismo, que es el bienestar de ese cuidador y la calidad, ¿no?, de ese cuidado y de la persona cuidada, ¿no? Y bueno, pues en resumen, ¿no?, lo que yo así diría es que yo creo que necesitamos más recursos para apoyar y acompañar a los cuidadores en el proceso de cuidado, que como sabemos es un proceso cambiante, ahora más que nunca, dinámico, en el que las necesidades tanto de la persona cuidada como de la persona cuidadora van cambiando. Bueno, un poco por mi parte voy a ir quizás de lo concreto a lo más general, ¿no? Por supuesto comparto, Nerea, lo que has ido comentando. Bueno, aquí en el equipo comentábamos diferentes cuestiones así como prácticas quizás, ¿no? Por ejemplo, qué importante sería ante, bueno, ya sabemos, ¿no?, en el tema de los cuidados también bueno, existen contrataciones, ¿no? Tenemos como personas cuidadoras a las familias, pero no solamente a las familias, también se contratan para estar en el domicilio, pues igual para reforzar esa seguridad y que las personas dependientes y el resto de las personas no tengan que asumir ciertos riesgos, pues por ejemplo un mayor acceso a PCRs, ¿no?, a las familias cuidadoras y también a las personas que van a ir al domicilio, ¿no? No sé, ¿qué pasa cuando hay un positivo? Estas cosas se han vivido, ¿no? Cuando hay un positivo de una persona cuidadora, resulta que son convivientes, resulta que tiene que ingresar, y cómo solucionamos un poco la situación, ¿no? Bueno, pues dar respuesta, como estamos comentando, ¿verdad? El tema de la inmediatez, rapidez, súper importante. También nos parece muy importante el unificar criterios de alguna manera, ¿no? Quiero decir, hablábamos con familiares que durante el confinamiento pues igual su familiar no podía salir a la calle, necesitaba salir, pero no necesitaba a su vez necesitaba por su propia situación de dependencia, pero necesitaba quizás un permiso, entonces dependiendo un poco del profesional sanitario podía tenerlo o no. Bueno, unificar criterios en la comunidad, quiero decir, ¿no?, en la comunidad autónoma, y que no esté tanto en manos del médico o de la médica que tiene mucha más sensibilidad o que ha tenido tiempo para poder realizar, ¿no? Quiero decir que han estado también desbordados, pero que se puedan recoger ese tipo de aspectos, ¿no? Hemos hablado de los centros de día, por ejemplo, de las residencias, ¿no? Compensar quizás en el caso de los centros de día, ¿por qué no?, a través de otros servicios, como puede ser el servicio de ayuda a domicilio o lo que decíamos de otro tipo de servicios más personalizados, más individualizados y en el propio domicilio. El tema del voluntariado nos parece que es muy importante. Siempre hay que impulsar el trabajo voluntario, pero creemos que también es importante asegurar necesidades básicas a través de profesionales. Quiero decir,
Claro, yo no sé si voy a tener a mi disposición para organizar y coordinar 10 personas voluntarias o 20. Entonces, en función de eso, puedo llegar a tantas personas. Bueno, yo creo que hay una parte, ¿no?, que es importante que la podamos asegurar. Y bueno, ya ha habido una primera experiencia, estamos entrando ya en otra. Bueno, igual hay que darse también prisa, ¿verdad? Capacitar también en recursos tecnológicos. Nosotros también hemos funcionado con WhatsApp, videoconferencias muchísimo, pero también es verdad que hay muchas personas que no han tenido acceso, que no lo tienen, ¿no? No solamente es capacitar en cuanto a los recursos, sino también capacitar en términos de formación, quiero decir. Hay muchas mujeres que se ponen nerviosas ante, no sé, por ejemplo, el WhatsApp. No, yo esto no, que no, tranquila, vamos a hacer una pequeña, que yo ya te voy a explicar. Es importante todo eso. Y ahí hay una brecha de género también. Hemos hablado de mujeres cuidadoras. Cuando hablamos de familia, yo creo que es importante que también concretemos. La mayoría son mujeres y en el tema de acceso a recursos tecnológicos también existe una importante brecha. Con lo cual, bueno, son pistas que tenemos ahí, ¿no? Bueno, como decía, más servicios a domicilio para las personas dependientes, estimulación física, cognitiva, aspectos lúdicos y dar ese espacio de respiro para las personas cuidadoras. Algo que me parece también muy importante, pero ya veis que ya de lo concreto nos estamos un poco alejando, pero también es esto del urbanismo y los cuidados, ¿no? O sea, quiero decir, si yo tengo 2 horas para salir de mi casa con mi familiar dependiente y tiene grandes dificultades de movilidad y no tengo cerca un banco, incluso un banco cubierto porque estamos en el norte y cada vez llueve menos, pero llueve, pues igual no puedo salir, ¿no? O incluso mi propia casa, quiero decir, ¿todas las personas tienen un balcón hemos dispuesto de un balcón para poder aplaudir? No lo sé, igual tampoco es tan real, ¿no? Vale, evidentemente totalmente de acuerdo con eso de más rapidez, más coordinación, espacio sociosanitario, muy, muy importante. Clave también nos parece la sensibilización a la población. Visibilizar, tenemos que seguir visibilizando y revalorizando los cuidados, visibilizar la cadena de cuidados, reforzar de alguna manera el concepto de comunidades cuidadoras, dar importancia a lo local, a lo cercano. En este momento, en este periodo que hemos vivido y que estamos viviendo, yo creo que ha quedado muy evidente que lo cercano es clave, ¿no? El disponer de recursos básicos cerca de tu vivienda, qué importante es. Y eso, reforzar un poco la idea de que debemos corresponsabilizar a la población. Todas las personas somos interdependientes, todas, absolutamente todas. Y que los cuidados no pueden ser a costa de una parte de la población. Eso, de alguna manera, nos tiene que entrar en la cabeza. Y finalmente, bueno, reforzar también estos servicios, ¿no? Los servicios de apoyo a familiares cuidadores, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo en que cada vez se está hablando más y es más presente, ¿no? El cuidado siempre la dependencia ha sido atendida fundamentalmente por la familia, pero cada vez esto, digamos que está cogiendo más peso, ¿no? Y dar valor a este trabajo que se realiza desde estos servicios, ¿no? En cuanto a la formación, en cuanto al apoyo, en cuanto a sensibilizar a la población en general. Estamos detrás de toda una serie de profesionales que detectamos ¿no? muchísimas cosas en ese sentido. Y bueno, estas son un poco las propuestas o ideas o utopías quizás también, pero bueno, importantes. Bueno, yo retomando un poquito lo que ha dicho antes Nerea, sí que me gustaría incidir también del tema de la prevención, lo que ha dicho ella. Es muy importante la prevención y no se le da ningún valor, desgraciadamente. Ya nos llevamos las manos a la cabeza cuando tenemos la situación aquí, cuando va a ser dentro de 2 horas y no he podido prever las complicaciones que se me van a presentar. Entonces, creo que desde las instituciones tampoco se valora eso, el prevenir esa situación, el estar pendientes de las personas. Eso, por un lado. Lo otro que ha dicho de los momentos de respiro. Nosotros hemos visto en la asociación que esos momentos de respiro se han eliminado con la pandemia. Se han eliminado directamente.
no ha habido ningún momento de respiro. Se ha quitado el ocio, se han quitado las reuniones sociales, familiares, no han tenido ningún momento de respiro. Y bueno, consideramos que es muy importante también, con las nuevas medidas, respetando las normas, pero creemos que hay que buscar espacios y hacerlo de una forma responsable, pero que pueden existir esos momentos de ocio y de respiro, ¿no? Aquí, en cuanto a las instituciones, sí que han puesto en marcha ahora, por ejemplo, un programa de Diputación que se llama Etxean-bai. Bueno, lo anunciaba el otro día el diputado foral de Álava. Y bueno, es un plan de Diputación para retrasar la entrada en los centros, ¿no? Se amplían las ayudas de la APA hasta equiparlas al salario mínimo interprofesional para el grado 3, por ejemplo. Es algo que nosotros como asociación venimos pidiendo hace años, que por favor se equiparen las ayudas. Tiene que ser un reparto equitativo de las ayudas. No se puede dar más dinero a una familia para meter a una persona dependiente en una residencia que para tenerlo en un domicilio en casa. Y no se está haciendo de forma equitativa. ¿Qué más comentaros? Creemos eso, que es necesario que se visibilice la labor de las familias cuidadoras desde las instituciones, que creemos que tampoco se hace mucho. Y no sé, propuestas, bueno, pues sobre todo el tema de la formación. Estamos sin personal, sin asistentes personales. No hay opción a acceder a esa formación, que encima ahora está muy resumida porque muchas veces es online, ni siquiera se pueden hacer grupos grandes de formación. Y bueno, va a llegar un momento en el que no va a haber personas para trabajar en los domicilios. No se va a dar esa asistencia, no va a haber personas formadas. Entonces, bueno, creemos que es importante que desde las instituciones también se tenga en cuenta esto. El tema de los plazos. No se pueden esperar, lo que os he comentado antes, la inmediatez. Ahora están dando a familias plazos para valoración de dependencia en febrero. No puede ser, no pueden ser estos plazos. No. Las familias no pueden soportar esa situación sin ayuda 4 meses y se tiene que dar una respuesta desde la institución pública. Creemos, nosotros podemos ayudar y podemos colaborar y podemos apoyar, pero realmente quien tiene que dar la respuesta son ellos, que son los que tienen los recursos, los servicios, el personal y todo, ¿no? Se está alargando mucho la valoración, como os he dicho, la valoración de dependencia, el proceso de citación, el tiempo de resolución, la cita con la trabajadora social. No es solo tienes la fecha en febrero, sino que tienes la fecha en febrero, luego te llega la resolución, luego tienes cita con la trabajadora social para ver la cartera de servicios. Nos estamos poniendo en medio año, con lo que en esta situación no es viable, en esta situación. Lo que han dicho también mis compañeras, ¿no? Hay que promover esa relación con el tercer sector. Estamos para apoyar, no estamos para quitar de lo público, eso es imposible, los recursos están ahí y tienen que darse desde la institución pública, pero estamos para apoyar, pero hay que conveniar, hay que dar recursos, hay que facilitar esos recursos al tercer sector, creemos. Y ampliar los recursos para personas cuidadoras también, mejorarlos, ampliarlos. Hay que cuidar a los que cuidan, porque si no, toda esa gente dependiente que está en los domicilios va a ir a un centro residencial. Y entonces va a haber un desbordamiento de esos centros residenciales. Hay que cuidar a la persona que cuida en todos los niveles, como han dicho antes, ¿no? En el social, en el sanitario. Hay que mantener ese sistema inmunológico alto a nivel sanitario ya de esas personas cuidadoras para que puedan seguir cuidando, porque si no el sistema se va a desbordar. Entonces, bueno, creemos que hay que dar respuesta desde las instituciones de forma rápida, eficaz y buscando aliados, entre comillas, que podamos ayudar y que podamos echar una mano. Sí que, bueno, en esta parte que comentábamos hablabais ahora, ¿no? El tema de la necesidad de formación, la ayuda a domicilio, los diferentes recursos. Sí que veo que a través del chat nos plantean una cuestión, nos escribe
Susana, concejal de Bienestar Social de Oñati y miembro de Elkarzábal, una asociación para la integración de inmigrantes con una actividad de cuidados de personas dependientes. Y nos comenta cómo desde el Ayuntamiento se ha creado un proyecto de ayuda y formación a esas personas cuidadoras. Pero ella nos comenta, ¿no? Desde las familias observamos que es prioritaria la formación referida al curso sociosanitario, que ya comentabais antes, ¿no? La necesidad de que las personas cuando cuidamos tengamos esa formación, ¿no? No solamente lo que ya instintivamente muchas veces sabemos hacer, sino efectivamente pues de manera más formal lo que hay que hacer, cómo podemos cuidar y que nos ayuden, ¿no? Que le permite acceder a la ayuda de Diputación. Desde el Ayuntamiento tienen también el servicio de ayuda a domicilio, pero solo cubre 4 horas al día. Y cada vez es más la demanda de personas en régimen de interna. Y es impresionante la carga que estas personas llevan también en sus cuidados pues intensivos, muchas veces 24 horas en el domicilio con la persona, en este caso, a la que están cuidando. Y Susana nos comentaba que entiende la necesidad de apoyo desde la administración pública a todos los niveles, ¿no? Sí que recuerdo que Esther, al principio de la intervención hablábamos del perfil de las personas que cuidan, hemos estado hablando de las familias, pero también de otros perfiles que están cuidando con mucha intensidad en el entorno familiar y a personas que muchas veces pues, es el recurso que tienen, ¿verdad? No cuentan con otras personas que puedan apoyar en el cuidado. Sí, sí, a ver, yo creo que es importante que tengamos en cuenta un poco la cadena completa de los cuidados, ¿no? Y además, como hemos ido comentando, creo que decía Andrea, esto es algo dinámico. Quiero decir, en los cuidados también se van incorporando personas más jóvenes, personas que están también en el espacio laboral, que, bueno, como vemos esto de tener diferentes roles pues, en el espacio laboral, en el espacio en casa, a través de los cuidados y demás, el día tiene 24 horas y eso sí que no se puede estirar más, ¿no? Entonces, evidentemente, cada vez es mucho más habitual el tema de la contratación y normalmente también hablamos de mujeres, ¿no? De mujeres migrantes. Entonces, efectivamente, estas personas también necesitan servicios de apoyo, probablemente también de formación. Bueno, quiero decir que igual es importante que tengamos una visión como mucho más completa de lo que son los cuidados. Y cuando hablamos de sensibilización a la población en general, esto de los programas de sensibilización, yo no sé si se les otorga la importancia que realmente tienen. Quiero decir, si realmente queremos lograr una corresponsabilidad en la población, el hombre tiene que incorporarse también, ¿no? Es que volvemos constantemente a ver el mismo rostro en el espacio de los cuidados, que es el de mujer. Entonces, no sé, en los cuidados de menores igual las cosas empiezan a cambiar un poquito, sí, van cambiando, pero en el cuidado de la dependencia, pues yo no lo tengo tan claro. Y entonces tenemos una vez más esas mujeres familiares cuidadoras, esas mujeres que son contratadas también, bueno, en el espacio ¿no? domiciliario con importantes cargas. Entonces, pues sí, efectivamente, hace falta servicios de apoyo para esas personas también. Yugas, me gustaría intervenir también con este tema de la formación. Adelante, con la intervención con el comentario de Susana no me queda muy claro, pero bueno, yo voy a intentar explicar las dos cosas, ¿vale? Y sí que me parece importante destacar que aquí, porque igual a diferencia de Vizcaya y Álava, aquí la Diputación Foral de Guipúzcoa sí que tiene conciencia de la importancia de la formación, ¿vale? Tanto de los familiares como también de los profesionales. Entonces, a raíz de esta idea, a todas aquellas personas que solicitan la prestación económica para el cuidado del entorno familiar están obligados a hacer una formación. Vuelvo a decir, están obligados por decreto, ¿vale? Aquí en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Entonces, tienen que hacer una formación esos familiares de 16 horas y en esas 16 horas abordamos diferentes contenidos, ¿vale? Algunos de ellos más relacionados con el tema de la psicología, el tema de la gestión emocional, de estrategias de afrontamiento, etcétera, y otros que tienen que ver, pues, por ejemplo, con el tema de recursos dirigidos al cuidado, tanto públicos como privados, tanto sociales como sanitarios, también aspectos legales del cuidado, porque esto del cuidado también
a nivel legal, que si el testamento, que si el tal, que si el cual. Bueno, trae también muchas preocupaciones a nivel familiar con el tema legal, porque además es un tema que normalmente nos pilla un poco de lejos. También trabajamos contenidos relacionados con el tema de las movilizaciones y de los primeros auxilios, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, sí que hay hoy por hoy aquellos familiares que solicitan esa prestación económica para el cuidado del entorno familiar tienen que hacer esa formación. Si no, no reciben esa ayuda económica, ¿vale? Por un lado esto. Y por otro lado están los profesionales. Entonces, hoy en día, todos aquellos que piden la prestación económica para la contratación de un asistente profesional, ¿sí? Esas asistentes profesionales tienen que tener esa capacitación, tienen que tener ese título, ¿vale? No sé si es igual, ¿eh? En todos los sitios, en todas las provincias, por eso lo menciono, ¿eh? Sé cuál es la situación que tenemos aquí, pero no sé si en Vizcaya y tal es igual, por eso, ¿eh? Entonces, en el caso de los profesionales, si esa persona no tiene ese título, la Diputación Foral de Guipúzcoa no te da esa ayuda económica para contratar a ese profesional. ¿Vale? Eso también ha traído ciertos problemas, porque claro, si tú tienes a una persona contratada, ¿no?, para cuidar de tu madre, ¿cómo va a hacer a su vez, ¿no? Si tú le tienes contratada, igual, como interna, claro, tú tienes que liberarle unas horas si no tiene el título para que lo consiga, ¿no? Esa formación se puede hoy por hoy hacer presencial y también online. Entonces, bueno, pues nada, solo quería comentarlo porque, vuelvo a decir, conozco igual bien la situación en Guipúzcoa, pero igual no tengo tanto conocimiento como en las otras provincias se está gestionando este tema, ¿no? Perdón, yo añadir a lo que ha dicho Nerea, por ejemplo, aquí en Álava también es igual el tema de la titulación. Sí que creo que hay una titulación diferente en Guipúzcoa que en Álava, o sea que en Guipúzcoa se permite alguna más de las que pueda haber aquí, pero bueno, en general sí, también necesitan la titulación. Claro, nosotros nos hemos encontrado con muchos domicilios en el que la persona ya lleva cuidando de esa persona dependiente años y ahora no tiene la titulación. Entonces la familia quiere acceder a ese tipo de ayuda y no puede. Entonces, bueno, también nosotros desde la asociación hemos pedido que los plazos para sacarse la titulación sean más amplios, pero todo eso está por ver. Sí que está claro que las ayudas son totalmente insuficientes, ¿no? Como decía Susana, hay 4 horas para la atención de una persona dependiente. Nosotros aquí, por ejemplo, de ayuda a domicilio para un grado 3 tenemos como máximo a la semana 17 horas, un grado 3. 17 horas máximo a la semana, con lo que las personas al final buscan recursos en lo privado, con las ayudas. Y el otro tipo de ayudas, las PCEB, las del entorno familiar y demás, yo hasta lo que sé, aquí en Álava no se pide hacer un curso, que me parece muy buena idea, esa formación que hay que dar para dar la ayuda. Aquí en Álava sí que se exige lo de la PC, lo de la titulación, pero lo otro creo que no. Entonces me parece muy bueno que se controle. Me parece muy bueno. Lo es. La verdad es que nosotros ya llevamos desde hace más de un año haciendo esa formación. Y es verdad que, todo hay que decirlo, la actitud inicialmente no es del todo buena, porque ¿qué es eso de que te obliguen, ¿no? Para que yo pueda cobrar esa ayuda económica, ¿qué es eso? Pero cuando terminan la formación, dicen, wow, o sea, qué necesario, qué bien. Y al final es eso, ¿no? Porque además hacemos una formación muy a partir de la persona, ¿no? De la persona cuidadora, de su experiencia, del conocimiento que tiene y de las necesidades que tiene. Ahí trabajamos esos contenidos que os he dicho antes, ¿no? Entonces, la verdad es que luego, cuando terminamos el curso, la gente es consciente de la necesidad de hacer ese tipo de formaciones y de la utilidad de hacerlas, ¿no? Porque es una herramienta, antes hablábamos, ¿no? La importancia de darles herramientas para afrontar el día a día de su cuidado. Pues una de esas herramientas es la formación. Y es una manera de prevención, además. También con lo que has dicho de los cursos sociosanitarios online ahora, lo que pasa que ahí se ha parado un poquito a la hora de las prácticas. Porque, claro, se hace la formación online, pero luego las prácticas se han paralizado.
Entonces la gente al final está sin la titulación. Bueno, y luego, perdona, Vanessa, te he Sí, interrumpido. sí, sí. No sé No, sigue, sigue. Ah, vale. Y luego además el online, no sé si, bueno, yo la experiencia que tengo y los cuidadores que sé que han hecho la formación online, hay que tener cuidado porque ahí también muchas veces se precisa la colaboración de la familia, porque muchas veces, como antes comentábamos, ¿no? Este perfil de mujer inmigrante, ¿no? Con un nivel de estudio seguramente, ¿no? Bajito. Entonces, igual utilizar el móvil sí, pero Sí. hacer una formación online, no tiene muchas veces ni los recursos ni el conocimiento necesario. Quiero decir, no es gente que está habituada a hacer una formación online. Entonces, muchas veces exige también la colaboración de la familia, hijas que han tenido que, ¿no? Un poquito formarles en ese sentido para que puedan poder formarse online. No es tan fácil, ¿vale? Por lo que me cuentan, ¿eh? Yo no lo sé, no lo he visto, no he tenido acceso a poder verlo, pero sí que decían que, bueno, también tiene sus obstáculos, que también tiene sus cosas, que no es, ala, tú lo haces online y ya está en tus ratos libres, no, que tienes que estar, que tienes que acompañarles, que tienes que ayudarles. Y muchas veces también el precio de los cursos, porque Sí, sin duda. hay veces que pueden acceder a una plaza pública, pero hay otras que no. Sí, Entonces, el precio de los cursos, sí, el salario mínimo interprofesional que se sí, está cobrando en este sector, supone un desembolso importante sí, ahora de mascarillas, de material sanitario sí, y aparte de pagar un certificado profesional para poder sí, trabajar. sin duda. Y es un obstáculo, ¿eh? Es un obstáculo importante para muchas trabajadoras. Sí. Yo sé de incluso que gente, familias que apoyan económicamente para que puedan hacer. Quiero decir, yo si como familiar estoy interesada en que te saques el título, pues te apoyo, te ayudo económicamente. Claro, pero para eso también la familia tiene que tener recursos, evidentemente, ¿no? Claro, Y claro. que en este sentido nos comparten, y te doy la palabra, Esther, que creo que querías comentar algo. Nos comparte también una compañera que está a través del chat algo sobre lo que estabais comentando ahora, ¿no? La formación, el coste, nos preguntan, ¿no salen cursos sociosanitarios? Si online es gratis, si se habilita, pero hasta el 2022 y solo si he trabajado con contrato antes del 31 de diciembre de 2017. Cuesta 2.000 euros. Lo que estabais comentando ahora, ¿no? El coste que supone efectivamente la importancia de la formación, pero por el otro lado también, bueno, pues la necesidad de que para poder formarnos, pues bueno, efectivamente tiene un coste, ¿no? Sí. Adelante, Esther, que te he interrumpido. Sí, no, solamente un poco comentar, ¿no? Pues que efectivamente en Vizcaya, bueno, la situación es un poco diferente en ese sentido, ¿no? Sí que está la prestación económica, que yo creo que es un poco el recurso estrella, por decirlo así. Antes Vanessa decía también, ¿no? El tema del servicio de ayuda a domicilio, pues es que muchas veces son poquitas horas o incluso, bueno, yo no voy a decir que, o sea, sale caro, quiero decir, para una economía concreta, ¿no? Pero realmente son servicios que tienen mucho valor. Y mucha gente, pues al final, muchos familiares cuidadores lo que hacen es, pues, dentro del espacio privado, solucionar un poco su situación, ¿no? Y entonces cuando se hacen esas, bueno, pues se contrata a la mujer migrante, ¿no? Y un poco asociado con lo que acaba de salir de, ¿no? De precios, de tal, claro, es que también es verdad que las situaciones que traen estas mujeres también son bastante complicadas, incluso puede ser que vengan ya también con una deuda. Bueno, quiero decir que bueno, eso también está ahí, ¿no? A tener en cuenta. Y sí, yo creo que importante es que estas situaciones de dependencia que se intentan solucionar en el espacio privado pasen un poco, ¿no? a afrontarse, a solucionarse desde el espacio público, ¿no? Eso es. Creo que seguiríamos rato hablando porque al final una conversación como en familia, ¿no? Con muchas cosas en común que nos han salido en este rato que hemos podido compartir. Desde un poco la visión más, ¿no? Echando la vista atrás de lo que han sido estos meses, desde cómo ha cambiado el perfil, decíamos, o cómo hemos identificado que es el perfil de las personas que cuidan, ¿no? Hablábamos de mujeres en muchos casos como cuidadoras únicas, esa sobrecarga, lo que ha supuesto ese confinamiento, ¿no? Que en varias ocasiones comentábamos, algo que iba a ser para corto plazo, pues al final llevamos meses, ¿no? Hemos hablado de la nueva normalidad,
pero que no sabemos si ha llegado la nueva normalidad porque estamos ya hablando de las posibilidades de nuevos confinamientos, ¿no? Y desde la perspectiva también de cómo se están dando respuesta o se han dado respuesta a los recursos de la necesidad de la inmediatez, ¿no? De que esas necesidades algunas pueden esperar, pero la mayoría de ellas no, ¿no? Las situaciones de soledad, de aislamiento, que muchas veces es el contrapunto a lo que desde los servicios y prestaciones para familias cuidadoras ofertamos, ¿no? El acercamiento, el poder encontrarnos, cómo hemos tenido que adaptarnos, decíamos, ¿no? Desde lo presencial, que siempre consideramos que es la importancia de que la persona pueda salir de casa, pueda tener, hablábamos antes de ese momento de respiro, de ese momento de encuentro, pues a la nueva realidad que nos ha llevado a hablar del WhatsApp, de la formación online, de los momentos de encuentro, de la colaboración, decíamos, no solamente desde los recursos públicos y privados, sino la colaboración entre todas las entidades que estamos trabajando y la colaboración familiar, ¿no? Decíamos, la brecha digital que muchas veces nos cuesta y como positivo que hemos visto que hay una respuesta que a veces mejor de la esperada, de que la familia también nos ayude en que esas personas mayores, no tan mayores, que antes pues igual nos parecía raro que pudieran acceder a una formación, a un grupo a través de cualquier plataforma digital, lo estén haciendo, ¿no? Entonces sí que también con esa visión a positivo de oportunidades que han surgido, ¿no? Cosas que igual no habíamos hecho antes, pero que bueno, pues dentro de la situación tan complicada que estamos viviendo nos han hecho replantearnos y decíamos, y a futuro también pensar no solamente desde la intervención, que es donde muchas veces nos centramos, sino desde la importancia de esa sensibilización, la importancia de que todas las personas de manera, ¿no? Decíamos, corresponsables, podamos colaborar en ese cuidado y no solamente sea de puertas para adentro, sino también de puertas para afuera para todas las personas que estamos ahí implicadas, ¿no? Y la importancia también, decíamos, de la formación y de la prevención, desde el cómo no solamente tenemos que o debemos esperar a esos momentos de sobrecarga, sino que en esa colaboración podamos identificar esos puntos más débiles y poder afrontarlos antes de que lleguemos a situaciones más críticas, ¿no? Yo creo que bueno, en el ratito que hemos podido tener la mirada ha sido amplia, con muchas cosas compartidas que yo creo que han sido comunes y que bueno, pues este espacio nos permite también reforzarlas y ponerlas en común. Y bueno, sí que, bueno, sobre todo agradeceros a las tres vuestra disponibilidad, vuestra implicación y bueno, pues ahora yo creo que también lo que nos queda es, con estos retos que tenemos en lo inmediato, inminente de las próximas semanas, pero también a futuro de poder ir dándole respuesta y también esperamos tener más espacios como este para poder compartirlo, ¿sí? Daros las gracias a las tres, a Esther, a Nerea y a Vanessa y también, bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, que habéis dedicado este ratito a estar con nosotras y esperamos que os haya resultado interesante.